Ya nomás, estamos ya en vivo, son las 8 de la noche aquí en Chile. Mi nombre es Pablo Rivas Camaño y quiero presentar esta tercera jornada del primer Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario. Para hoy estaremos con dos presentaciones. La primera sobre anarquismo, liberalismo y socialismo a cargo de Juanpe, un creador de contenido chileno de voluntarismo libertario. Y nuestra segunda charla de hoy será a cargo de Luciano Valenzuela, quien hablará sobre paleolibertarismo. Así que, bueno, partiendo con esta primera presentación, divertida presentar a Juanpe, que ya está aquí con nosotros para esta presentación. Juanpe, bienvenido una vez más a esta tercera jornada del Congreso Internacional de Voluntarismo. ¿Cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias. Te agradezco la invitación y la oportunidad que nos da el Partido Libertario de tener esta plataforma para poder exponer nuestras ideas. Así que muchas gracias. Así es. Y bueno, partamos con a lo que venimos hoy. Antes, recordar, seguir en Instagram a Voluntarismo Libertario, las diferentes páginas que existen para que estén al tanto de lo que consiste el Congreso, de las presentaciones que se van a estar haciendo los días viernes y sábado con este primer Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario año 2022. Así que bueno, Juanpe, te dejo con tu presentación para que la gente, pueda aprender y analizar un poco, entender sobre estos términos que el día de hoy son tan importantes manejar. Así que, Juanpe, la presentación es toda tuya. Muchas gracias, Pablo. De inmediato voy a colocar la presentación. Y está todo tuyo. Se está viendo ahí, ¿verdad? Perfecto. Te dejo, Juanpe. ¿Me escuchan? Ya. Vale, muchas gracias. Bueno, a los amigos que nos están escuchando, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Juanpe Voluntarista. Soy, como dijo Pablo, creador de contenido en Voluntarismo Libertario, en nuestra página de Instagram, puntualmente Voluntarismo Libertario Chile. Y ahora les vengo a hablar sobre un tema que para mí es muy importante, porque nos revela el origen de muchas formas de pensar que tenemos hoy en día. Y la charla la he llamado Anarquismo, Liberalismo y Socialismo. ¿Por qué? Porque el anarquismo convive dentro, o el liberalismo y el socialismo conviven dentro de un gran paraguas llamado anarquismo de alguna manera. Y estas formas de pensar, el liberalismo y el socialismo, son el origen de prácticamente casi todas las filosofías que andan, filosofías políticas que andan dando vueltas hoy en día en el mundo occidental prácticamente. Entonces lo que yo pretendo hacer aquí es entregar una definición o un concepto de estas dos formas del liberalismo, del socialismo, cuáles son sus aspectos positivos, los negativos que puedan tener cada uno de ellos y cómo se entrelazan y cómo conviven dentro del anarquismo. Entonces, bueno, parto la charla diciendo que la población, nosotros, los seres humanos en el mundo, estamos como divididos en dos equipos de fútbol, por ponerlo de alguna manera. Unos nos sentimos cercanos al socialismo y otros nos sentimos cercanos al capitalismo. Entonces, por ejemplo, yo que soy cercano al capitalismo, generalmente las personas que venimos de ese mundo nos nombran la palabra socialismo y ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente la hoz y el martillo, ¿verdad? El militarismo, los ejércitos, invasores, Marx, Lenin, Stalin, el Che, Corea del Norte, ¿verdad? Y eso es lo que es la imagen que nosotros tenemos del socialismo, pero permítanme decirle que en realidad estamos bastante engañados, porque eso no es, eso es una forma de socialismo de muchas que hay. El socialismo es mucho más que esto. De hecho, eso que estamos viendo ahí en realidad es el marxismo, específicamente, o el socialismo marxista, que el socialismo es mucho anterior a Marx. De hecho, Marx se definió a sí mismo como socialista científico y a todo el socialismo que había para atrás o anterior a él lo llamó como socialismo utópico, como decir, ese socialismo es solo una utopía, es algo, declaración de buenas intenciones, pero en realidad no tiene nada de cierto en la realidad. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué nosotros que vivimos hoy en día estamos de alguna manera engañado, o lo que realmente significa socialismo está oculto a la mayoría de las personas de alguna manera, y que lo único que llega a nosotros son estas versiones del socialismo? Pareciera que alguien no quisiera que nos enteráramos realmente
qué es el socialismo en su profundidad. Entonces, es a lo menos curioso, siendo que las otras corrientes de socialismo han sido en algunos momentos de la historia incluso más grandes numéricamente y más influyentes que el socialismo que entendemos o que conocemos hoy. Bueno, tenemos por otra parte el otro lado de la cancha, donde está el capitalismo, ¿verdad? Entonces hay otra parte de la población que le nombra la palabra capitalismo y cree que es equivalente al demonio, ¿verdad? Entonces tenemos ¿qué se les viene a esas personas? El militarismo norteamericano, el imperialismo norteamericano, ¿verdad? El consumismo de las distintas marcas del supuesto capitalismo, que nosotros lo entendemos como corporativismo, ¿no es cierto? Pero para ellos es el consumismo del capitalismo, cuando capitalismo en realidad es ahorro, lo contrario del consumismo, pero bueno, ese empresario malévolo que explota a los trabajadores, les paga una miseria y se queda con toda la ganancia, ¿verdad? Entonces, es curioso que ¿por qué se ha tratado de significar de esta manera tan insistentemente al capitalismo? Hablo capitalismo hoy en día, en el siglo XIX era liberalismo, viene a ser como una especie de equivalencia a lo que estoy haciendo aquí, porque en esa época no existía el término capitalismo. Hoy en día el capitalismo se le intenta asociar, ¿cierto?, al liberalismo y de esa manera ensuciar el liberalismo con los grupos corporativistas. ¿Y por qué hay tanta insistencia? ¿Por qué hay poderes fácticos detrás que no quieren que conozcamos el verdadero significado del capitalismo, de la importancia del ahorro para el emprendimiento y el desarrollo de tus proyectos personales? Y por otra parte tampoco quieren que conozcamos el verdadero sentido del socialismo, que no es otro que la oposición al poder para la vida en comunidad, o la vida en confederaciones a través de comunidades y empresas cooperativas. Es curioso, entonces estamos en alguna manera bastante engañados y estamos en una posición de algunas personas discutiendo con un lenguaje, otras discutiendo con otro, desde posturas completamente distintas de la misma realidad, y en fondo es imposible entenderse, comprendernos entre nosotros, y estamos en una discusión sin sentido, discutiendo entre nosotros, cuando en realidad deberíamos ir a discutir con los que tienen el poder, y que nos tienen este velo en nuestros ojos en el fondo. Divide y vencerás, dicen por ahí. No sé si suena conocido eso, pero en el fondo nosotros estamos entre la población discutiendo qué es mejor, el capitalismo y el socialismo, cuando en realidad ese no es el tema. El tema es que hay personas que tienen con una bandera con otra tomado completamente el poder en beneficio de ellos mismos. Entonces, ¿qué busca esta charla que estoy dando en este momento? Intentar dar o entregar una perspectiva que para mí fue un camino de aprendizaje, un camino de conocimiento, de autoconocimiento también, que me permitió tener y quiero transmitir esa visión un poco más genérica del problema para entender por qué nace el socialismo, qué buscaba, cuál es su origen, por qué nace el capitalismo, pero que en realidad tienen en cierto sentido un origen común y una idea común. Entonces, al igual que ese cilindro desde una perspectiva proyecta un cuadrado y desde la otra proyecta un círculo, es el mismo cilindro en su origen, que solamente el ángulo de la luz es que le da una perspectiva distinta. ¿Y por qué pretendo hacer esto? Porque yo hoy en día estoy convencido de que el problema no es ni el capitalismo ni el socialismo, sino que el problema es el Estado o son los poderes. Y la intención o esta fantasía en la que vivimos, que creemos que es legítimo imponer nuestra visión de mundo al resto a través de una democracia en lugar de los acuerdos voluntarios. Y son justamente esos acuerdos voluntarios los que nos permiten, o es el primer paradigma que tenemos que cambiar para comprender esto, la importancia de saber qué es realmente el socialismo y qué es el capitalismo. Porque estos acuerdos voluntarios es lo que nos va a enseñar a relacionarnos de otra manera, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que hay que tener presente, y al igual que en la charla anterior, soy majadero en este punto, que la sociedad que vivimos hoy no está basada en estos acuerdos voluntarios y es un paradigma que tenemos que empezar a incorporar. Pero también con estos acuerdos voluntarios viene otro paradigma, que es cuando comprendemos que estos
poderes fácticos, estos poderes en las sombras, empezamos a oponernos a ese poder y entendemos que no podemos tener a un gobernante, o no es legítimo y tampoco es eficiente tener un gobernante intentando organizar el capitalismo, tampoco es, y por la otra parte, tampoco un gobernante va a poder organizar la cooperación social como pretende el socialismo de Estado. Lo primero que tenemos que entender es incorporar el concepto de responsabilidad individual sobre mis actos y sobre mí mismo, es decir, en base a acuerdos voluntarios, yo hago una vida independiente, una vida consciente a través de estos acuerdos, de esta responsabilidad de mi propia vida y no de un gobernante, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para alcanzar la libertad. Entonces, el objetivo de esta charla es entregar herramientas que alguna vez me han servido a mí, que las he encontrado en los autores libertarios y anarquistas, para entender esta problemática del socialismo y del capitalismo en un sentido de responsabilidad individual, acuerdos voluntarios en función de mayor libertad, ¿verdad? Y bueno, para eso no queda otra que remontarse a la historia. El socialismo y el liberalismo son dos corrientes que nacen a fines del siglo, ¿verdad?, XVIII y principios del siglo XIX. Se empiezan a desarrollar, en realidad son un poco más antiguos, pero se empiezan a desarrollar en ese periodo y corren de manera paralela. Existen, conviven, pero como en carriles distintos. Socialistas utópicos, por un lado, o mal llamados utópicos, porque en esa época era socialismo. Lo de utópico lo creó Marx varios años después, de una manera despectiva, para llamar a estos socialistas que no pretendían otra cosa que, recordemos la época, monarquías, aristocracia, poder designado a través de del poder del rey, que asignaba propiedad, por ejemplo, a un aristócrata o un área del mercado solo por ser aristócrata, lo que se conocía como mercantilismo. Entonces, en este entorno salen los socialistas y dicen: ¿por qué tengo yo que rendir pleitesía? ¿Por qué tengo yo que ceder parte de mi trabajo o entregar parte del resultado de mi trabajo a un señor solo porque lo designó el rey? ¿Por qué no puedo yo organizarme localmente en comunidades y ser dueño del fruto de mi trabajo, ser dueño de la tierra que cultivo y organizarme de esta manera en función de un libre mercado no intervenido por los reyes o la aristocracia? Y cuando empezamos a leer de este tipo de socialismo, yo tiendo de repente a sentir que estoy hablando de liberalismo en realidad, porque como dije anteriormente, si bien es cierto, no son iguales obviamente, porque tienen sentidos, visiones y espíritu distintos, en muchos aspectos tienen cierta origen común. Estas dos formas de entender el mundo, el socialismo y el liberalismo. Y por el otro lado, ¿cierto?, tenemos el liberalismo, que es una filosofía que nace también en oposición al mercantilismo, a este poder establecido de los reyes de la época, reyes y religiones de la época, en función de la libertad individual, la libertad de comercio y el desarrollo de los individuos. Entonces, finalmente, el liberalismo tiene, claro, un sentido mucho más economicista y técnico, mientras que el socialismo tiene mucho más un sentido de comunidad local y de cooperación de estas comunidades, pero rescatan un espíritu de rebeldía ante el poder establecido que es común para ambas filosofías. Aquí les voy a poner un ejemplo de socialismo utópico. Esta es New Harmony. Esta es una sociedad que creó un señor llamado de apellido Owen, uno de los primeros socialistas utópicos, que se formó en Estados Unidos y funcionó durante un tiempo. Owen era un empresario, de hecho, a favor del libre mercado, a favor de hoy en día sería considerado un neoliberal, hijo del demonio, por algunos sectores de la política, de nuestra política hoy en día. Él era un burgués en el fondo, un empresario, o lo que diríamos hoy día un capitalista, pero él organizó su empresa de otra manera, organizó su empresa como una especie de comunidad, muy parecido a lo que hoy día se conocería como una cooperativa, y creó una empresa tipo pueblo y que funcionó durante algún tiempo. Entonces, esto de utópico tiene poco, porque muchas de estas comunidades han existido en muchas formas, y algunas de ellas han fracasado, otras han prosperado, y muchas veces las que han fracasado ha sido porque finalmente ha llegado la intervención del Estado
no porque el modelo no haya resultado. Eso es lo interesante. Bueno, y ahora le hablo a los que, si hay alguien por ahí que sea del mundo del socialismo y nos esté escuchando, les pongo el ejemplo, lo que ven ustedes ahí es el ejemplo de Gurgaon. ¿Por qué pongo Gurgaon? Es una ciudad en India que tiene un sistema de capitalismo radical, por llamarlo de alguna manera, muy cercano al modelo anarcocapitalista, ¿cierto? En donde a la izquierda vemos el Gurgaon de hoy en día y a la derecha vemos el Gurgaon antiguo, que todavía existe, pero es llamado Gurgaon antiguo, que es un desarrollo que despega en prácticamente 10 o 12 años a transformarse de un pueblo extremadamente pobre a una ciudad casi del primer mundo. Ahora, ¿hay problemas en Gurgaon? Claro que los hay. Han habido problemas con alcantarillado, con una serie de cosas, pero indudablemente que es mucho mejor. Todos los problemas que hay en el Gurgaon nuevo también están en el antiguo. Y si no se han solucionado, probablemente es porque la gente que está ahí no los considera un problema hoy en día. Entonces, ese es el punto. Bueno, y ahora voy a llegar a lo que es el anarquismo propiamente tal, y cómo conviven ambas filosofías dentro del anarquismo, porque en el anarquismo la base es la libertad, ¿verdad? Esta libertad individual. Entonces, cómo en el anarquismo pueden estas dos visiones de mundo encontrarse, convivir, y en el entendido de que no hay un sistema de poder central que intenta, mediante el cual intenta imponerse una misma ley a toda la población por igual dentro de un territorio, lo que conocemos como Estado, ¿no es verdad? Bueno, lo primero que hay que entender, para entender bien la diferencia de, entre socialismo y capitalismo, en realidad es la teoría del valor. Aquí es donde radica la diferencia. Valor objetivo, por una parte, o en realidad es el valor objetivo, es la manera moderna de llamar a lo que es el valor trabajo, que es una teoría que inventaron los liberales, ¿ya? O sea, después fue asumido por el socialismo, pero esa teoría la inventó Adam Smith y David Ricardo, pero es la teoría económica o la teoría del valor en realidad que siempre han defendido la gente del mundo socialista. Y por otra parte, el valor subjetivo. ¿Cuáles son las diferencias? El valor objetivo o el valor trabajo nos dice que el valor o el precio de mercado de un bien o servicio está dado por la cantidad de trabajo necesario para producir ese bien. Y el valor subjetivo responde y dice, no, eso no es así. El valor de un bien o servicio está dado por las preferencias de las personas y cuánto en el fondo están dispuestos a gastar por ese bien. Y bueno, una vez que hemos entendido que lo que diferencia a cada uno de los sistemas es el valor, la teoría del valor, voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que pasó acá en aquel momento? Este señor que vemos a la izquierda, Adam Smith, creador, ¿cierto?, o considerado el padre de la economía, este señor crea una teoría del valor trabajo, como dije anteriormente, que nos dice que el valor de un bien o servicio en el mercado están dados por el trabajo necesario, o las horas productivas, el trabajo necesario para producir ese bien o servicio, y que el trabajo en el fondo es la fuente única del valor, o del precio mercado en este caso. Entonces hay un señor que se llama Pierre-Joseph Proudhon, que es el que está ahí a la derecha, y este señor pensó y se llevó el pensamiento de Adam Smith al extremo. Dijo, a ver, pero entonces, si el valor viene del trabajo, y si los trabajadores son los que ejercen el trabajo, ejecutan el trabajo, ¿no es verdad? Y entonces, ¿dónde sale la ganancia del capitalista, del dueño de la fábrica, que no participó directamente en este proceso productivo, pero obtuvo una ganancia de él? Entonces, dice este señor Pierre-Joseph Proudhon, el capitalista le está robando al trabajador, porque el valor viene del trabajo, el capitalista no participa en el trabajo, solamente es dueño de la empresa y extrae dinero, o sea, eso es un robo. Dijo, ¿y entonces cómo voy a romper yo este sistema? Este sistema lo defiende el Estado, por lo tanto hay que terminar con el Estado para que se libere este sistema inmoral de robo. De la propiedad de los trabajadores. Entonces el anarquismo nace como una filosofía en defensa de la propiedad. Recordar que el liberalismo definía la propiedad como
tu primera propiedad es tu cuerpo y luego el fruto de tu trabajo. Entonces, tomando estas ideas del liberalismo, Pierre-Joseph Proudhon nos dice, ok, si el fruto de tu trabajo es tu propiedad y el valor de un bien viene del trabajo, el capitalista está robando la propiedad del trabajador y eso es inmoral. Y como eso lo defiende el Estado, tenemos que echarlo abajo. Y ahí crea el anarquismo, en el fondo, que es una forma de organización social sin Estado, porque él pensaba que en anarquismo los propietarios de los bienes y de los medios de producción iban a ser los trabajadores. Y eso coincide con la definición de socialismo. Entonces, esta es una forma, el primer anarquismo es una forma socialista de entender el sistema productivo, que viene justamente del liberalismo. Entonces, acá hay un origen común en todo esto. Por mucho que la teoría del valor trabajo luego nos dimos cuenta que estaba errada, pero el espíritu era lo mismo, cuidar la propiedad de un poderoso que concentra el poder, ya sea económico o político, y que extrae parte de las ganancias del trabajo de las personas de a pie, digamos. Bueno, y justamente acá coloco esta imagen que ilustra bastante bien esta idea, donde ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Se me apagó la imagen? ¿Me apagó la pantalla? ¿Pablo? ¿Aló? Sí, no, se está viendo todavía, Juanpe. Por algún motivo se me apagó la pantalla. ¿Sí? ¿Qué es lo que ven ahí? Minimizaste la presentación, estaba justo hablando sobre, a punto de pasar la diapositiva 16. Mira qué extraño. Se me apagó la pantalla del computador justo en este momento. No sé qué pasó. Aquí se me ha desconectado. A ver, espérate, dame un segundo. No apreté nada y se me apagó la pantalla del computador. Oh, No, qué raro. dame un segundo. Pero sí, ¿Qué es lo que ven ahí? se ve la presentación minimizada. Ya. Qué raro, fíjate. Déjame ver aquí cómo puedo solucionar esto. ¿Qué está pasando? Okay. Bueno, estamos con problemas técnicos. Sí. Las cosas suceden, así que no te Cosas preocupes. suceden en vivo. Se me apagó la pantalla del computador, fíjate. Ok, mientras arreglas eso, bueno, recordarle a la gente, es un hacker sí. de izquierda, comentan aquí. Claro, alguien nos hackeó aquí. Bueno, recordarle a la gente que estamos en esta tercera jornada del primer Congreso Voy a salir y voy a volver a entrar. Pablo, salgo y vuelvo a entrar. ¿Vale? Ok, ya. Perfecto. Así que por mientras yo también me vuelvo a conectar. Dejarle a la gente, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy la tercera jornada del primer Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario, la charla que estábamos viendo en estos momentos, que por problemas técnicos va a reanudar en unos minutos, consiste sobre el anarquismo, liberalismo y socialismo, la cual está presentada por Juanpe, quien es creador de contenido. Para quienes lo quieran seguir en Instagram, lo pueden encontrar como Voluntarismo Libertario, para ver el contenido que él y otras personas más que manejan dicha página están creando en favor del voluntarismo libertario y explicando obviamente ciertos conceptos para ir entendiendo mejor estas ideologías sociales o políticas, como las quieran ir viendo. Así que por mientras seguimos esperando a Juanpe, quien ha tenido problemas técnicos, para quienes se están preguntando qué sucedió en estos últimos minutos, así que estamos a la espera de que vuelva. De todas maneras, además, dejarlos invitados a que se queden en la transmisión, ya que en aproximadamente a las 21 horas tenemos una segunda presentación que consiste en sobre el paleolibertarismo. Esta presentación va a estar realizada por Luciano Valenzuela, quien estará a las 21 horas en adelante con dicha exposición. Y bueno, además recordarles de que pueden dejar en los comentarios del chat en YouTube las preguntas que puedan hacerle o las dudas que tengan, que serán respondidas al final de la exposición, tanto de Juanpe como de Luciano, obviamente. Así que ahí se está reconectando nuevamente Juanpe para continuar con lo que quedaba de su exposición.
ya que tuvo unos pequeños problemas técnicos como ya habíamos mencionado, que bueno, son cosas que pasan cuando hacemos este tipo de cosas en vivo. Así que estamos a la espera y estamos leyéndolo en el chat. Ahí tenemos a nuestra presidenta, obviamente, del Partido Libertario de Chile, a Susan Bravo. Estamos leyendo igual ahí los comentarios que van dejando en el chat todas las personas que siguen aquí al Partido Libertario de Chile o al partido o que vienen de manera internacional. Así que, bueno, vamos agregando entonces a Juanpe a la transmisión nuevamente. Ahí está, parece que... Ahí está, sí, te escucho. Sí. Estás ya en vivo nuevamente la presentación. Vale, dame nomás cuando quieras, me compartes pantalla. Ok, agrégame ahí entonces para poder continuar con la presentación. Muchas gracias, Mauricio Offerman, por bueno, lo que se puede hacer aquí para no aburrirlos, obviamente. Dime nomás, Juanpe, cuando ya compartas para poder dejarte con la continuación del... Estaba compartiendo pantalla, creo, ¿no? No te estoy compartiendo pantalla. Todavía. Ya, te comparto ahora. Compartir pantalla. Compartir. Ya, ahí te estoy compartiendo. Ok, ahí vamos entonces a dejar la presentación, la continuación de la presentación de Juanpe sobre anarquismo, liberalismo y socialismo. Todo tuyo. Vale, perfecto. Entonces, bueno, disculpen, tuve un problema, no sé qué pasó, pero ya estamos acá. Esta idea que ilustra, esta imagen que puse acá, que pretende ilustrar esa idea que es la que le molesta al socialista, donde hay un señor que se enriquece a costa del trabajador, el trabajo de otras personas, ¿verdad? Pero resulta que, por lo menos para mí, desde la perspectiva del anarcocapitalismo, para mí esto es el resultado, no del capitalismo, para mí esto es el resultado del corporativismo, esta gran concentración económica, pero bueno, ese es el punto. Pero ellos en ese momento, en aquellos años de la historia, lo veían así, y que este sistema estaba resguardado por el Estado, y por lo tanto, por eso había que terminar con el Estado, y nace esta filosofía, el anarquismo. Y este pensamiento de que había un robo por parte del capitalismo, acá luego lo toma Marx, ¿verdad? Y inventa esta teoría de la plusvalía, toma las ideas de Proudhon. Después hay otro señor entre medio que se llama Rodbertus, que desarrolla un poco más esto, y finalmente Marx es el que la hace famosa, ¿verdad? En donde ahí vemos un inversor, ¿verdad? Una persona un empresario que invierte en dos cosas: en un capital fijo, que es la máquina, ¿verdad? Y un capital variable, que es el trabajador. Y este trabajador genera ganancias, y parte de esa ganancia va a pagar el salario o el costo de la mano de obra, y la otra parte de esa ganancia va a dar al inversor. Y eso lo llama plusvalía, lo llama Marx. Toma las ideas de Proudhon y inventa un socialismo un poco más, bueno, mucho más desarrollado que esto. El libro de Marx, El Capital, es un libro bastante extenso, pero en el fondo esta es la idea central. Y la solución de Marx es que el Estado debe adueñarse de todo. Sin embargo, la solución de estos socialistas como Pierre-Joseph Proudhon era todo lo contrario. Debemos eliminar el Estado porque el Estado es el que defiende la propiedad en este sentido, digamos, y que crea este problema. Bueno, lo que presento aquí son una serie de corrientes anarquistas, todas de carácter socialista, las que vemos aquí. El mutualismo, que es la que creó Pierre-Joseph Proudhon, la primera corriente anarquista. ¿Qué creen los mutualistas? Los mutualistas creen que los trabajadores tienen que organizarse, crear sus propias empresas. Es como decir, yo tengo un tractor, perfecto, yo tengo semillas de papa y un terreno, plantemos en mi terreno las semillas de papa, y con el tractor trabajemos y nos organizamos entre nosotros. Es como es el espíritu del mutualismo, y luego armaremos confederaciones esa forma de organizarse la llaman cooperativas, y luego organizamos confederaciones o federaciones de estas cooperativas. O varias cooperativas forman una confederación, y varias confederaciones van formando una federación mucho mayor. Y así no hay ningún poder centralizado que controle todo esto.
Bueno, el anarcocolectivismo de Bakunin, ¿verdad? Y el anarcocomunismo, que tiene la misma bandera, los puse juntos por eso, pero no son distintos. El anarcocolectivismo es más parecido al mutualismo, también es una forma de socialismo. El anarcocomunismo es un poco más extremo, quiere eliminar el libre, pretende eliminar el libre mercado. Sin embargo, el mutualismo y el anarcocolectivismo no. Bakunin ponía hasta de ejemplo el sistema suizo. Entonces comprenderemos que son sistemas, el anarcocolectivismo es un sistema bastante alejado de lo que entendemos como socialismo hoy en día. También llaman ejemplos a la revolución, estos socialistas ponen de ejemplo a la revolución norteamericana, la independencia norteamericana. Esos son los modelos que ellos defendían en aquellos años. También los mutualistas de la época defendían ese tipo de modelos. Bueno, el anarcopacifismo, el anarcoindividualismo, el agorismo, el anarcoegoísmo, son distintas corrientes todas que tienen un carácter socialista, salvo el anarcoindividualismo, que hay dos vertientes, está una socialista y una liberal. La diferencia de la liberal, la liberal sí justificaba o sí está de acuerdo con que exista este sistema de sueldo, de asalariado en el fondo. Yo soy el dueño del capital y hay otro que es el asalariado. Esa viene a ser la gran diferencia. Entonces el anarcoindividualismo había como dos vertientes, pero en su mayoría son todas corrientes que vienen de esta teoría del valor trabajo en el fondo. Hasta que aparece un señor, ¿cierto? Llamado, perdón, ahí dice Kevin Carson, pero es un error, Karl Menger es el nombre de este señor. Lo voy a corregir al tiro y me van a disculpar. El señor se llama, no sé qué pasó ahí, se me copió entre todo este problema técnico que tuvo, ¿cierto? Karl Menger, escribe así si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, este señor Karl Menger, ¿qué hizo? Dijo, no, no es correcto la teoría del valor trabajo. Esta famosa explotación no existe. No es que le estén robando parte de su trabajo al trabajador, porque el valor, el precio de mercado, no depende única y exclusivamente del trabajo. De hecho, no depende de eso. Depende única y exclusivamente de las preferencias de las personas en relación a la escasez de un producto, es decir, la oferta y la demanda. Si un producto es muy demandado y es escaso, va a tener un mayor precio de mercado. Entonces, en realidad, toda esa teorización anterior quedó obsoleta. No hay tal explotación y no hay tal robo de la propiedad del trabajador al momento de tener ese sistema en donde hay un propietario y un trabajador que recibe un sueldo. Y bueno, entonces viene este señor que ven ahí, Murray Rothbard, el que está en la foto grande, ¿verdad? Y él dice, bueno, ¿saben qué? Él empieza a pensar y a darse cuenta, él era liberal, ¿cierto? Discípulo, de hecho, de Ludwig von Mises, minarquista. Y él empieza a pensar y decir, miren, ¿saben que el Estado, por pequeño que sea, siempre tiende a crecer? Por lo tanto, estos señores, los anarquistas, estos señores que venían de hecho más bien de un pensamiento socialista, no un pensamiento liberal como el mío, pero tenían razón, el Estado debe ser eliminado por completo y organizar la sociedad de otra manera, a través de acuerdos voluntarios, etc. Entonces, pero, estos señores anarquistas estaban equivocados, ¿verdad?, en su teoría del valor. Y de hecho, dice el mismo Murray Rothbard, si la teoría del valor trabajo fuera cierta, yo sería socialista. Pero como no es cierta, como el valor es subjetivo, soy liberal. Entonces él le da la razón en algunos aspectos a los anarquistas, a esas corrientes socialistas, y dice, no, hay que eliminar el Estado, pero con una visión liberal. Y ahí nace el anarcocapitalismo, que no es otra cosa. Si ustedes leen, yo le puse ahí la fotito de Pierre-Joseph Proudhon abajo. ¿Por qué la puse ahí? El creador del anarquismo mutualista, que es una forma de socialismo. Porque si ustedes leen la obra de Proudhon y leen la obra de Murray Rothbard, se van a dar cuenta que es prácticamente el mismo pensamiento, que difiere de muchas cosas. De hecho, Proudhon también era conservador, al igual que Rothbard. Difiere de muy pocas cosas esos dos autores. Pero su principal, y yo diría que casi única diferencia, es su teoría del valor. Entonces, Proudhon, el pensamiento de Proudhon tenía una teoría del valor trabajo que heredó de los liberales justamente, de Adam Smith, y que fue su mayor error. Y lo que viene a hacer Murray Rothbard en definitiva es decir, ¿saben qué? Efectivamente el anarquismo es el camino, pero con una teoría del valor subjetivo. Entonces cuando ya lo empiezas a entender así, empiezas a decir,
¿qué sentido tiene estar enfrentado con alguien que se hace llamar anarcosocialista, anarcocomunista, anarcocolectivista, lo que sea? Bueno, en realidad son pensamientos muy similares. El problema, para los que me estén escuchando, y que esto sí es un problema real y que yo he enfrentado mucho, es que la mayoría de los que se andan diciendo anarquistas por ahí, anarcocomunistas o anarcosocialistas o mutualistas, en realidad de anarquistas tienen poco. Más bien son una especie de talibanes pseudo revolucionarios que no lo han trabajado un día nadie. Entonces, discúlpeme la expresión, pero eso es lo que pasa. Pero cuando uno se encuentra con un verdadero anarquista de estas corrientes, entiende y logra hablar, y logramos hablar, y se logra hablar en estos términos, es mucho más fácil entenderse. Y como dije anteriormente, al principio de la presentación, la solución es el acuerdo voluntario. Es decir, él puede seguir siendo socialista y nosotros podemos seguir teniendo nuestra visión liberal o capitalista. El tema es que si el socialismo no sirve, va a desaparecer solo cuando hablamos en términos de acuerdos voluntarios. Y lo mismo el capitalismo, así que no importa. No es tema, hay que vivir nomás. Ese es el punto. Tal como dijo Kevin Carson, que es un anarcosocialista. Dijo, dejen a las personas elegir el sistema en el cual quieren vivir. Dejen de intentar, si realmente son anarquistas, de controlar la vida de las personas y de decir que tal o cual anarquismo es el mejor, o tal cual o forma de, incluso si no fuera un anarquismo, si fuera otra forma de ver el mundo, mientras sean acuerdos voluntarios, es perfectamente legítimo, habiendo esa voluntad y esa responsabilidad individual detrás, respetando esa responsabilidad y libertad individual. Entonces, esta frase que está al frente la dijo un socialista. Yo no me imaginaría a un seguidor de Marx diciendo una frase como esta. Esa es la diferencia que hay entre un verdadero socialista de este tipo del que estoy hablando a un socialista de los que estamos acostumbrados. Jesús Huerta de Soto. Esta frase la dijo Jesús Huerta de Soto. El problema no es el socialismo, el problema es el Estado. Y la dijo en una charla ahí en el Instituto Juan de Mariana. Es un video que está en YouTube, lo pueden buscar. Me parece que es una que está presentando su libro... un libro que habla justamente sobre socialismo, y él dijo que quizás le iba a cambiar el nombre a estatismo porque se dio cuenta que el problema era el Estado. Entonces, bueno, ese es el punto que yo quiero hacer acá, tal como hizo Huerta de Soto en su momento, del mundo del capitalismo, y como hizo Kevin Carson en su momento, que viene del mundo del socialismo, pero de ese socialismo puntual. El problema aquí es que hay unas élites que nos tienen nos tienen enfrentados entre nosotros, cuando en realidad el problema son ellos. Y nosotros deberíamos dejar de discutir entre nosotros, es mi forma de verlo, la verdad. Y ir a enfrentar a esas élites, del lado que sean, en realidad. Y bueno, espero que les haya gustado. Esa es mi charla sobre anarquismo, liberalismo y socialismo. Y eso, Pablo. Excelente, Juanpe, excelente presentación, realmente muy buena, bastante entretenida. Tuve una pequeña problemas técnicos, pero eso no nos hace perder el hilo de lo que nos querías aquí presentar. Así que, bueno, unas palabras quizás finales para darle pie a Luciano, que se va a presentar en un par de minutos más. No sé si habrá alguna pregunta o algo así. Yo, la verdad que el espíritu de esto, Pablo, de esta charla, en realidad es incentivar a la gente, porque yo me demoré muchos años en entender esto, porque yo fui liberal en su momento. Después de liberal me hice minarquista, después me hice anarcocapitalista, y después cuando ya era anarcocapitalista me puse a estudiar el socialismo, anarquista, y me empecé a dar cuenta que me habían contado una historia completamente distinta, que de hecho había hablado con socialistas anarquistas, o que se decían llamar socialistas anarquistas, y que en realidad no conocían su propia ideología, porque estaban defendiendo cosas que no eran, que los que habían creado esa filosofía y esas formas de pensar no decían lo que decía esta gente. Entonces me empecé a dar cuenta que no valía la pena discutir con personas que en realidad no habían leído un libro de la misma ideología que decían defender, y me fui a leer a estos autores que son de la otra vereda, y empecé a comprender que su pensamiento no era totalitario ni corporativista, su pensamiento era completamente libertario.
Solo que en una forma de organizarse, o su propuesta de organización social, su propuesta, y hago énfasis en esa palabra, no su imposición, su propuesta de organización social, estaba basada en una teoría del valor errónea en ese momento. Y de hecho, hay algunos socialistas que hoy en día se consideran socialistas, anarquistas, y que cambiaron y actualizaron su teoría del valor a una teoría del valor subjetivo. Entonces yo le pregunto, como Kevin Carson, el que presenté ahí, él cree la teoría del valor subjetivo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué eres socialista si crees en el valor subjetivo? No existe explotación del trabajo asalariado para ti. Y me dijo, sí, tienes razón, yo soy socialista y creo en el trabajo asalariado, pero soy socialista porque la relación de jerarquía que se crea en el trabajo asalariado no me gusta. Ya, pero es una jerarquía voluntaria, sí, pero no me gusta y yo quiero defender o incentivar otra forma de organización social. Perfecto, pero ahí yo no veo el totalitarismo detrás de esa postura, ¿me entiendes? Entonces ahí yo empecé a entender esto y me hice voluntarista. Ahí fue cuando me hice voluntarista. En realidad eso. Hay un puro comentario aquí que pues quizás puedo responderlo antes de pasar con la presentación de Luciano. Dice, los anarcos comunistas en el fondo son tiránicos y buscan imponer mediante la violencia su modelo. Me parece el único comentario aquí en el chat. Yo le diría a esa persona que colocó ese comentario, que entiendo por qué lo dice, porque yo también lo creí en un momento. Sin embargo, le recomendaría que fuera a leer a los autores que crearon esa filosofía y le va a cambiar la perspectiva. No soy yo el encargado de responderle. Yo le diría que en Google coloque Kropotkin, por ejemplo, Pierre Kropotkin, y que lea la filosofía de Kropotkin. A ver, está Bakunin, que es anarcocolectivista, también cercano al anarcocomunismo, y Bakunin sí creó, lo que podríamos llamar, lo que se llama acción directa. Pero la acción directa era contra instituciones del Estado, propiamente tal. Ellos rechazaban absolutamente la violencia de lo que vemos aquí en la Plaza Italia, ¿cierto? Cuando le están quemando o le están rompiendo el puesto de trabajo a la señora, o le están rompiendo la ex fuente alemana. Eso lo han rechazado literalmente. Rechazaron, Bakunin rechazó y Kropotkin rechazaron literalmente ese tipo de acción violenta. Para ellos la acción directa tenía que hacer contra el Estado y contra las instalaciones del Estado, no contra las personas que conformaban el Estado. Es decir, vamos a romper algo, pero vamos a romper puntualmente. Y una instalación sin dañar a nadie. Pero eso también es algo aislado, porque esos autores propiamente tal, como los mutualistas, los socialistas, nunca han defendido tampoco esa forma de actuar. Sí, salvo lo que hay en Bakunin, pero como te digo, es bajo ese paradigma. Que muchos anarcocapitalistas también lo defienden, por lo demás. Hay anarcocapitalistas que también sienten que tienen que ir a tomar de alguna manera acciones un poco más extremas. Pero bueno, en el fondo yo a esa persona le diría que fuera a leer Kropotkin y que realmente se va a sorprender. Ellos se pusieron a Marx también, están opuestos al marxismo y a la imposición violenta de una forma de pensar. Kropotkin tiene frases como, bueno, mira, yo me organizo en mi comunidad y si mi comunidad no te gusta, a mí me gusta organizarme así, pero esta es mi comunidad y tú organiza la tuya en otra parte. Esas son frases literales que tiene Kropotkin en sus libros. Eso. Ok, Juanpe. Hay un segundo comentario que acaban de dejar aquí, lo voy a poner en pantalla, de Mauricio Offerman. Dice, difícil que funcione el colectivismo sin agresión. ¿Cómo puedes obligar a un individualista a actuar de forma colectiva? Lo que pasa es que ahí pasa lo mismo de cuando confunden capitalismo con corporativismo, porque el colectivismo de Bakunin no es lo que nosotros entendemos por colectivismo. Quizás ese nombre está mal puesto. El colectivismo de Bakunin es completamente individualista. Estas filosofías ponen la libertad individual por sobre todas las cosas. Entonces el colectivismo se refiere a la forma de organizarse. De hecho, el que inventó el colectivismo, su modelo de sociedad, y lo ponen literalmente en sus libros, es Suiza. O sea, no sé qué problema podríamos tener nosotros con eso. De hecho, voy a buscar una frase de un anarcocomunista para que entiendan bien a lo que me refiero, y la voy a leer aquí como ejemplo de lo que estoy hablando. Lo voy a leer textual. Voy a leer una frase de un anarcocomunista en un libro que se llama El ABC del comunismo libertario.
Déjame buscarla acá para que se entienda de lo que estoy hablando. Por eso hay que ir directamente a esta gente. Ya, entonces hay un libro que se llama El ABC del comunismo libertario, que lo escribió un señor que se llama Alexander Berkman, y dice así: anarquismo quiere decir que tú has de ser libre, que nadie podrá esclavizarte, mandarte, robarte o imponerse sobre ti. Significa que tú serás libre de hacer lo que quieras y que no estarás forzado a hacer lo que no quieras. Significa que tendrás la oportunidad de escoger la clase de vida que desees vivir y vivirla sin interferencia de nadie. Significa que tu prójimo tendrá las mismas prerrogativas que tú y que cada uno poseerá iguales derechos y libertades. Es decir, la libertad es la piedra angular del anarquismo. Eso lo escribió un anarcocomunista. Y los principios, por ejemplo, si ustedes leen del anarcosocialismo, partía con los principios libre mercado, apoyo mutuo, cooperativismo, etc. Entonces, como les digo, hay muchos mitos en relación a esto, y la intención de esta charla, que yo sé que es controversial, porque si yo hubiese escuchado esta charla quizás hace 10 años, me hubiese pasado lo mismo y hubiese dicho, pero ¿cómo están defendiendo el colectivismo? A ver, la verdad, las cosas que yo a esa gente le recomiendo, vaya y averígüelo usted, porque sé que quizás a mí no me van a creer y no soy yo el encargado quizás de responder eso, pero bueno, eso es, Pablo. Ok, Juanpe, muchísimas gracias por esta tremenda presentación. Así que, bueno, daremos paso a la siguiente charla del día de hoy. Vamos a hacer entrar entonces a Luciano Valenzuela. Así que, Juanpe, muchísimas Muchas gracias a ti. Muy, muy bien. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Así que, bueno, pasamos a la siguiente charla, como veníamos presentando. Ahora vamos a hablar de paleolibertarismo. Así que, bueno, Luciano Valenzuela en estos momentos está entrando a el Congreso. Así que ahí saludamos a Luciano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Pablo. Oye, muchas gracias por invitarme. Saludos a toda la gente que está aquí. Pues estuve escuchando la presentación de Juanpe, súper interesante. El nivel de detalle que maneja con respecto a todos estos puntos de vista de las distintas posiciones del anarquismo. La verdad, yo no tengo ese nivel de detalle con respecto a todos esos movimientos, y fue súper interesante y esclarecedor. Así que nada, hasta el momento súper contento con lo que ha sido el Congreso. Sí, yo estuve anotando un par de cositas ahí interesantes, así que bueno, espero también, Luciano, contigo anotar también cosas interesantes. Así que bueno, te dejo entonces aquí el estudio, es todo tuyo, y Luciano, aquí estamos entonces. Ya, perfecto. Vamos a probar. Ok, esta presentación se llama Aproximaciones al paleolibertarismo, ya que es un concepto al cual yo llegué después de un recorrer desde ser una persona de izquierda de baja intensidad, no participando de la vida política del país, y cómo en un momento me empiezo a interesar en las filosofías políticas y las ideas que están detrás de las distintas posiciones que estaban operando tanto en Chile como en el mundo. ¿Ya? Yo no soy el único que ha hecho este recorrido, somos muchos los que partimos siendo de izquierda y que gradualmente vamos avanzando hacia ciertas ideas, y he notado que hay un camino bastante común, ¿ya?, entre la gente que era como yo, que se aproxima al liberalismo, en particular entra después al libertarismo, pasa a una etapa completamente anarcocapitalista, y después yo he notado que tienden a llegar a lo que es el paleolibertarismo, si es que le dedican suficiente tiempo y tienen la motivación de salir del bloqueo central ANCAP inicial, ¿ya? Vamos a partir con la presentación entonces para contarles un poco de qué se trata esto. Primero, el paleolibertarismo nace como una alianza, no una filosofía política per se, ¿ya? Es una alianza que se promueve en Estados Unidos a fines de los años 80, principios de los 90, durante la caída del muro
de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, ¿ya? En ese momento, en Estados Unidos, había previamente una alianza entre los que llamaban la alt-right norteamericana y los neoconservadores, que eran los que promovían la intervención y la participación de Estados Unidos en guerras fuera de su país, donde ellos no tenían nada que ver. Entonces, una vez que cae la Unión Soviética, esta alianza se deshace y aprovechan estos señores, que son, bueno, todos deben conocerlo muy probablemente, que son Murray Rothbard y Lew Rockwell, de promover una alianza entre los conservadores del lado paleoconservadores con los libertarios norteamericanos, ¿ya? Los paleoconservadores eran los que se habían opuesto a todo este tema de la guerra, pero que por un tema de nacionalismo finalmente lo apoyaron a los neoconservadores en el poder con tal de mantener a Estados Unidos como potencia. Sin embargo, esta alianza inmediatamente empieza a tener algunos roces, ¿ya? Se empezaron a generar algunas disputas internas que principalmente estaban enfocadas en que habían dentro de los que eran los libertarios norteamericanos gente que rápidamente, al momento de aliarse con los paleoconservadores, se empezaban a abandonar la lucha contra el Estado, ¿ya? Y empezaban a traicionar sus principios, principalmente en pos de agradarle a la élite política en ese momento, y que era principalmente de izquierda. Algunos antecedentes: paleo viene de la palabra griega viejo, ¿ya? Esto nace de la sospecha y de la intención de limitar siempre el poder del Estado. La inspiración principal de los paleoconservadores es la Confederación Norteamericana y los artículos que ellos escribían en los años 1700, ¿ya? Ellos veían con malos ojos inicialmente incluso la Constitución de los Estados Unidos, porque eran muy reticentes a la creación de lo que en ese momento era una entidad supraestatal, porque recordemos que los estados norteamericanos eran comunidades independientes, ¿ya? Cuando se desea crear esta confederación, estos paleoconservadores no estaban muy a favor de esto, ¿ya? Finalmente se termina incorporando un poco a regañadientes, pero toda esa reticencia logra plasmarse en lo que fueron las enmiendas de la Constitución norteamericana, donde se consagran cosas como el derecho a portar armas, la libertad de prensa, todas las cosas que finalmente permiten que Estados Unidos se respete bastante la libertad y sea hoy por hoy uno de los faros de libertad en el mundo. Ok, bueno, aquí nuevamente la alt-right norteamericana, facción del conservadurismo, que se opusieron a la participación en la Segunda Guerra Mundial, también se opusieron a lo que era el New Deal, que este pack de medidas socialistas que se promueve en Estados Unidos post Segunda Guerra y que estaban a favor de la antigua república, ¿ya? Ellos se inspiran principalmente en las ideas de Ludwig von Mises, de Albert J. Nock, de Gary Garrett, entre otros, y sus principales postulados eran poner límites al poder del Estado, frenar las regulaciones y los impuestos. Estaban en contra de la política intervencionista de los Estados Unidos, y hoy sus continuadores se encuentran dentro de lo que conocemos como el paleolibertarismo. Por lo tanto, una declaración, que los conservadores de la alt-right norteamericana eran realmente bastante libertarios, ¿ya? Si se fijan en las distintas ideas que ellos promovían, son muy similares a las que promueve el libertarismo, ¿ya? Y esto va un poco en contradicción con el prejuicio que tenemos muchos en el inicio con los conservadores, donde pensamos que son intervencionistas y corporativistas, ¿ya? El conservador original, el conservador previo a la época neocon norteamericana, era intrínsecamente libertario, ¿ya? Quería hacer esa pequeña aclaración. Seguimos entonces. Por lo tanto, el paleolibertarismo norteamericano, esta alianza, reivindica la tradición y los orígenes de Estados Unidos. Ellos se declaran enemigos de un Estado intervencionista amplio y burócrata, y desde la época de Reagan fueron críticos con el neoconservadurismo, ya que eran todos estos intervencionistas, ya que son
lo que justamente me refería de el prejuicio que tenemos nosotros por los conservadores, porque lo identificamos con ellos, ¿ya? Y bueno, el paleolibertarismo surge principalmente como la alianza entre los conservadores buenos y los libertarios que eran rothbardianos, principalmente. Principales exponentes. Bueno, este caballero no requiere mayor presentación. Juan estuvo hablando un poco de él. Él es el padre del anarcocapitalismo, ¿ya? Y bueno, ¿qué más se puede decir de Murray Rothbard? Él formula la teoría del anarcocapitalismo, que es una unión entre lo que era la economía austriaca con el rechazo completo a toda la planificación estatal y el derecho natural, a favor de la Constitución, obviamente, y la promulgación de los derechos de los individuos y no de grupos, ¿ya? Y él es muy interesante porque él se da cuenta que existen libertarios libertinos y libertarios burgueses, ¿ya? Que lo único que tienen en común es su oposición a la imposición estatal de forma de vida. Entonces, él se da cuenta que dentro del libertarismo, e incluso dentro de sus filas anarcocapitalistas, había mucha variedad de gente y que lo único que los diferenciaba era cómo ellos querían vivir finalmente, ¿ya? Pero todos se oponían a que el Estado fuera quien impusiera la forma en que se tenía que vivir. Rothbard además nota que en Occidente existe un ataque a la familia, el libre mercado, a la propiedad privada, ¿ya? Que esta imagen lo refleja muy bien porque tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Cuando el marxismo pasa al neomarxismo y empieza la adoctrinación de niños, empieza el ataque a la cultura, Rothbard también se da cuenta, ¿ya? Se da cuenta e incluso levanta la voz de alerta. Y eso motiva principalmente su alianza con los conservadores, ya que él, en lo personal, era bastante conservador, ¿ya? Por lo menos en lo que se refiere a la parte cultural. Él reconocía completamente lo que era el derecho natural y la herencia de los aristotélicos-tomistas. Ok. Bueno, además de su postura moralmente conservadora, destaca, por supuesto, su mirada libertaria a nivel institucional y político-económico. Él propone eliminar completamente el Estado de raíz y que sean iniciativas privadas las que resuelvan los problemas de la sociedad. Un gran ejemplo de esto es la organización de agencias privadas de caridad, en vez de que el Estado sea quien se encargue de los más pobres, ¿ya? Que era una función que históricamente hacía la Iglesia, pero él decía que también podía ser laica. Además, sostiene que no existen los derechos sociales porque están establecidos arbitrariamente, ya sea por políticos o jueces, ¿ya? Por lo tanto no son reales, ¿ya? Sino que son algo netamente ficticio creado por estos grupos. Luego está en contra de todo tipo de subsidio y bono, porque cuando se subsidia una situación en particular, se generan incentivos negativos para tratar de salir de esa situación. Aquí es interesante notar que no solamente se opone a los subsidios a los pobres, sino que también se opone también a los subsidios a las empresas, ¿ya? O sea, él no quería absolutamente ningún tipo de intervención del Estado, ya sea a nivel empresarial o a nivel del individuo. Después, él propone una justicia privada, como también la sustitución de los ejércitos y policías por agencias de seguridad privada. Esto es lo que diferencia principalmente a los anarquistas capitalistas de lo que son los minarquistas, ¿ya? Él y después su hijo postulan maneras en que esto se puede implementar, y son bastante interesantes y les recomiendo que las vean. Y, por supuesto, defiende la autodefensa con plena libertad a posesión y porte de armas, ¿ya? Siguiente exponente que quiero mencionar es el Lew Rockwell, ¿ya? Aquí está mal escrito, pero él escribe un libro que se llama En defensa del paleolibertarismo, en 1990, justo cuando había caído la Unión Soviética, ¿ya? Él impulsa la descentralización como forma de alcanzar una secesión, ¿ya? Entonces, él
va más allá de lo que decía Rothbard, de que eventualmente no tenía que existir el Estado, sino que él promueve una vía para lograrlo, ¿ya? A través de la democracia por la descentralización. ¿Ya? Eventualmente las comunidades pequeñas se vayan independizando del Estado central. Él comparte plenamente que Occidente está siendo amenazado, ¿ya? Y además, él hace el análisis de que el motivo de esta amenaza es justamente la idea de que el socialismo había ingresado en todas las esferas del poder. Ya no desde el punto de vista de la doctrina inicial del marxismo-leninismo, sino que a través de la doctrina del neomarxismo y la intervención cultural. Luego, él, por supuesto, defiende el capitalismo, que él lo argumenta desde el punto de vista del derecho natural, el orden espontáneo. Está completamente en contra de la intromisión en asuntos extranjeros. Ese era el tema central en Estados Unidos en esta época. Recuerden que estábamos en Guerra Fría, ya Estados Unidos era muy criticado por su postura de policía mundial. Y en resumen, podríamos definirlo como una persona que era antiguerra, anti-Estado y pro-mercado. Bueno, este es un pequeño extracto de Eliot Rockwell, ¿ya? Que está dentro de otro libro que escribió que se llama The Economics of Liberty, y es muy relevante ya que esto se escribe justo después de la caída del comunismo soviético, ¿ya? Y justamente toca el tema de la debacle que iba a haber dentro del conservadurismo en Estados Unidos y la separación de los paleoconservadores y los neoconservadores, ¿ya? Este documento también es como un punto de partida para el paleolibertarismo, ¿ya? Y incluye conceptos súper interesantes como por ejemplo la crítica a la democracia. Fue uno de los primeros que fue abiertamente a criticarla, porque recordemos que la democracia viene siendo una vaca sagrada en todo el mundo hace bastante tiempo, ¿ya? Entonces, públicamente una publicación que aparece en Liberty donde se ataca la democracia no era algo común en su época, ¿ya? Y bueno, además es muy crítico de los neoconservadores norteamericanos, principalmente porque los consideraba estatistas, y además que él criticaba que eran reacios al debate racional, ¿ya? Ellos no estaban dispuestos a enfrentar las ideas que promovían los paleoconservadores y los paleolibertarios posteriormente. Por eso pasó una cosa muy similar a lo que ocurre acá, que los neoconservadores andaban arrancándose siempre. Y bueno, la frase más importante dentro de lo que fue este paper fue esta, ¿ya? El orden natural existe para el hombre y ninguna otra forma de entenderlo es compatible con un mercado libre, la propiedad privada y por lo tanto el libertarismo. Este es un mensaje interesante y me gustaría que lo tuvieran ahí porque es muy relevante con respecto al siguiente autor, que es Hans Hermann Hoppe, ya que es un poco el heredero de lo que fue el paleoconservadurismo y el libertarismo rothbardiano. ¿Ya? Él fue alumno de Rothbard y continúa con su trabajo y lo expande bastante, ¿ya? Bueno, es bastante conocido, es amado y odiado, algunos lo consideran simplemente detestable, yo lo considero un genio, pero bueno, vamos a los hechos, ¿ya? Él es muy crítico de la democracia, ¿ya? De hecho se hizo famosísimo por justamente ser uno de sus mayores críticos. Él incluso propone que las monarquías son mejores que la democracia, ya que son mejores para asegurar la libertad individual y por lo mismo sería menos mala. Él, por supuesto, promueve la anarquía como el óptimo, ¿ya? Pero dice que la democracia es aún peor que la monarquía, que va en contra del típico eslogan que se dice que la democracia es un pésimo sistema, pero es el mejor que tenemos. La verdad, Hans Hermann Hoppe estaba completamente en contra de ese postulado. Él además desarrolla algo que se llama la ética de la argumentación, ¿ya? Que también extremadamente criticado porque las conclusiones a las que llega dejan fuera de lugar a prácticamente cualquier otra filosofía política. En esta teoría, él postula que cualquier argumento que vaya en contra de los principios del libertarismo es lógicamente incoherente, ¿ya?
tuvo muchas críticas, pero también mucha gente le encontró razón. Y y el motivo detrás de esto es que los principios libertarios se basan en el orden natural, entonces es muy difícil ir contra ellos. Es bien interesante eso, por si lo quieren revisar, ¿ya? Después, él sostiene que las pequeñas ciudades-estado son favorables a la libertad individual como paso intermedio a la privatización definitiva. Entonces, recordemos que Lew Rockwell promovía la descentralización para eventualmente una secesión, y esa era su vía democrática para llegar a un estado de anarcocapitalismo. Haskell Hoppe también promueve que es las comunidades pequeñas las que son el paso intermedio a lo que es la privatización definitiva, pero él promueve que en vez de usar la vía democrática, se vaya por la vía monárquica, ¿ya? Además, define los gobiernos como monopolios territoriales de la jurisdicción y el cobro de impuestos. Y en este libro, Monarquía, Democracia y Orden Natural, es donde él justamente hace este análisis que yo les comentaba, donde compara la anarquía con la democracia y la monarquía, ¿ya? Y donde él dice que la monarquía es menos mala que la democracia. Ok. Sí. Ok, esto es bien interesante porque también fue otro de los puntos por los que Hansel Hoppe fue muy criticado, ya que es su oposición rotunda a lo que es la inmigración, ya la inmigración no deseada principalmente, ya que él también era muy crítico de los liberales que estaban a favor de las fronteras abiertas y principalmente se basa en el derecho a propiedad privada. Él dice que los legítimos propietarios de las tierras tienen el derecho a excluir de sus propiedades a quienes crean conveniente, ejerciendo su libertad en su propiedad privada. ¿Ya? Aquí es donde aparece la famosa frase de la remoción física de aquellos que no cumplan con las reglas de las comunidades en las que nosotros nos estamos estableciendo, ¿ya? Y por lo cual fue completamente criticado y muchas veces estigmatizado, ¿ya? Él dice además que toda la gente que promueve la migración no controlada y que la gente que viene en esa comunidad no consciente, en realidad lo que están haciendo es llevar primero al multiculturalismo, después con la relativización cultural y finalmente a las fronteras abiertas. O sea, que toda la permisividad, lo que es el tema de migraciones y la promoción de este multiculturalismo, finalmente, de a poco, termina siendo fronteras abiertas. Lo cual va en contra de, por supuesto, lo que es la propiedad privada. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son las ideas centrales que forman esta alianza paleoconservadora y libertaria norteamericana en base a las ideas de estos tres caballeros, ¿ya? Y es interesante notar primero que esto es una alianza entre dos filosofías políticas, por lo tanto, estas ideas surgen de la constante conversación dentro de la alianza y los puntos en común que tienen sus matrices ideológicas, ¿ya? Primero, el tema del Estado mínimo, ya, con límite cero para los rothbardianos. Después, que el foco tiene que estar puesto en el individuo y la familia. Ahí se nota también que aparecen los paleoconservadores. La defensa total de la vida, la libertad y la propiedad. El orden natural como forma de organización. La ética judío-cristiana, que para los libertarios es prácticamente equivalente con el pacto de no agresión. La lógica aristotélica tomista, aristotélica por supuesto, no tomista en ese momento. La no intervención en otros países y la organización de la sociedad en comunidades pequeñas, soberanas y de asociación voluntaria. Allí, por primera vez, aparece el concepto del voluntarismo. Y bueno, voy a hacer algunas conclusiones y reflexiones con respecto a esto, que se desprenden de lo que acabamos de ver y que contienen un poco de mi propia cosecha también. Que yo propongo que el paleolibertarismo
es un sistema post-anarquista, ¿ya? Partiendo de que el totalitarismo en su raíz es una versión anarcocapitalista, la crea Rothbard, y voluntarista en el sentido de que la agrupación de las personas va a ser de acuerdo a sus valores de manera voluntaria, ¿ya? Además, como Hartmann Hoppe sostiene que aquellas sociedades que no se alineen con los principios de Occidente no van a ser prósperas y por lo tanto tenderán a decaer y dejar de existir. Esto es bien interesante porque dice, ok, nosotros vamos a eliminar el Estado, cada quien se va a asociar de la manera que quiera, si alguien quiere tener una comunidad comunista, si alguien quiere inventar algún sistema nuevo, ok, probablemente si logra tener la cantidad de gente lo va a poder hacer, pero si no tienen una base valórica que se centre en los valores que hoy en día tiene Occidente, lo más probable, prácticamente de manera certera, esa comunidad va a fracasar, ¿ya? Y en parte va a fracasar por la existencia de comunidades totalitarias que van a ser muy prósperas. Imagínense, una comunidad que promueve el libre mercado, que no tiene Estado y que más encima tiene un set de valores que son consistentes y que promueven la familia y el orden natural, van a ser exitosas sí o sí. En cambio, todas las otras concepciones probablemente no van a tener el mismo éxito y la gente que inicialmente las elige probablemente va a terminar queriendo vivir en las comunidades paleolibertarias, ¿ya? Y es por lo tanto que si lo pensamos de esa manera y pensamos que finalmente estas van a ser las sociedades que van a terminar siendo exitosas, podríamos decir que el paleolibertarismo es el estado final dentro de lo que sería el anarquismo, ¿ya? Y bueno, eso obviamente queda de discusión, pero por lo menos eso es lo que yo desprendo de lo que propone Hoppe y también de la idea inicial del anarcocapitalismo de Rothbard, ¿ya? Después, con respecto a la vida democrática versus la vida monárquica, ¿ya? Rockwell era promovedor de la vida democrática, Hoppe más de la monárquica, y quiero que hagamos un análisis de cuál sería mejor. Refiriéndome a la vida, me refiero a la forma de efectivamente reducir el Estado hasta su eliminación. ¿Ya? Vamos a ver algunos pros y algunos contras de cada uno de ellos. Primero, la democracia tiene la gracia de que está mejor vista por la sociedad general. A pesar de que sea un mal sistema, es socialmente aceptado y por lo tanto es más fácil buscar adeptos y gente que se una a ti, porque de todas maneras, si tú quieres avanzar en estas ideas, vas a necesitar que la gente esté de acuerdo contigo. Y entrar a través de la democracia, en ese sentido, es un poco más simple, ¿ya? Es el sistema que existe actualmente en la mayoría del mundo, ¿ya? ¿Y cuáles son sus problemas? Bueno, la competencia con actores de mala fe, que mediante la mentira y la evasión del debate racional promueven ideas contrarias a la libertad. Esto lo vemos todos los días, tenemos el absurdo en la tele, ¿ya? Y es bastante difícil porque como evaden el debate y promueven cuentos, la verdad la gente termina creyendo, ¿ya? Lo cual hace que sea difícil que las ideas de la libertad avancen. Después, la división de poder y la burocracia hace lento el avance. Claro, cuando tú quieres hacer una vía democrática hacia el poder, tienes que ir sorteando una serie de limitantes, ¿ya? Constantemente vas a tener que estar buscando aprobar leyes en el Parlamento, vas a tener judicialización de todos los asuntos, ¿ya? El Estado se va a defender, ¿ya? Y por lo tanto va a ralentizar el posible avance hacia un estado de anarquía. Y la vida monárquica, sus contras, primero, que está pésimamente vista por la sociedad en general. Lamentablemente las monarquías no son muy populares, ya porque están muy caricaturizadas. O sea, cuando se habla de monarquía todos piensan, no sé, en un rey sentado en un trono con una corona, arriba un montón de monedas de oro, ¿ya? Haciendo que la historia en realidad no fue así, ¿ya? Otro punto en contra que tiene es que es prácticamente imposible implementar una monarquía en un país sin historia monárquica. Las monarquías se instalaron inicialmente principalmente por conquista, por alianza, por herencia, y la verdad, el punto inicial de eso eran justamente comunidades muy pequeñas. Hoy tenemos macroestados y la posibilidad de convencer a una cantidad de gente significativa dentro de esa estructura de que le dé el poder a una persona es prácticamente imposible. La verdad, es difícil que eso llegue a ocurrir. ¿Qué ventajas tendría la monarquía? Bueno, primero, los incentivos para el monarca son mejores,
ya que su éxito personal como rey finalmente está dado porque su nación sea próspera. O sea, un rey jamás te va a implementar un sistema socialista porque sabe que no le conviene, o si es que lo intenta, rápidamente se da cuenta que no funciona, va a dar pie atrás, ¿ya? Porque él ya tiene el poder, no necesita hacerse con él, no está compitiendo con otras fuerzas para mantenerlo, y por lo tanto puede poner su atención en justamente que su nación sea próspera. Y bueno, como además la monarquía es naturalmente de menor tamaño, están más cerca del objetivo final, ¿no? Esto obviamente por la inexistencia de los múltiples organismos internos propios de la democracia. Y bueno, esto me parece un poco lo más interesante de esta presentación y tiene que ver con la situación que hay hoy en día en Chile, ¿ya? ¿Cómo podemos compararla con la situación de Estados Unidos de los 90? En Chile existen grupos similares a lo que fue el rey norteamericana, ¿ya? Aquí en Chile son los gremialistas humanianos, ¿ya? Que tienes algunos en la UDI, republicanos, en el reino, están esparcidos por todos lados, que son los que siguieron en su momento a Jaime Guzmán, que era un pensador brillante, ¿ya? Y ese grupo es muy similar a lo que era la reina norteamericana, ¿ya? La alianza que promovieron Rothbard y Rockwell también es posible acá, yo creo, y además, a mi parecer, es necesaria, ¿ya? Considerando la situación en la que estamos y como una forma de seguir avanzando en lo que es el camino a una sociedad idealmente con un estado mínimo nulo, ¿ya? Sin ellos no vamos a llegar a ninguna parte. Nosotros no somos una fuerza política que tenga por sí sola la capacidad de lograr avanzar en este sentido. Estamos en contra de la cultura dominante hoy en día y la única manera que teníamos de poder expandirnos justamente es generar alianzas. Y a mi parecer, los gremialistas humanianos son muy similares, más de lo que nosotros creemos, a lo que es el libertarismo, ¿ya? Y bueno, en base a lo que yo conversado con esta gente, en base a lo que he visto del libertarismo, me he dado cuenta que hay una principal diferencia entre lo que es el libertarismo y el gremialismo, o el guzmanianismo, podríamos decir. El gremialismo está un poco desagregado por lo que le ha pasado posterior a la muerte de Guzmán a su heredero. Todos hemos visto en qué se ha transformado la derecha chilena, ¿ya? Pero la gente, por lo mismo no me gusta usar mucho el término gremialista, sino que prefiero guzmaniano, ya, porque gente que realmente crea en los ideales que promovía Jaime Guzmán. Y yo creo que la principal diferencia está en el concepto de la subsidiariedad contra la no intervención estatal, ¿ya? Los gremialistas tienen una concepción distinta de lo que es el bien común, de lo que somos nosotros los libertarios. De hecho, para ellos el bien común existe, ¿ya? Es algo que es más que la suma de los bienes de los individuos de una sociedad. Ellos, a mi parecer, de manera incorrecta, le dan a la sociedad como una voluntad propia, ¿ya? Ellos como que creen que hay un bien común que es independiente de los bienes individuales de las personas, y ese bien común es una base sobre la cual cada quien pueda generar sus proyectos personales, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que su visión del bien común es bastante bonista, a mi parecer. Encuentro que es algo que no es moralmente incorrecta, sino que tiene problemas desde un punto de vista práctico, ya que el bien para uno suele ser el mal para otro, ¿ya? Y al final este concepto de la base sobre la cual podemos construir nuestro proyecto personal es muy poco claro, es difuso, ¿ya? E incluso constitucionalistas de la derecha de hoy, de la gente de Libertad y Desarrollo, de la Fundación Jaime Guzmán, ellos hacen el análisis de que justamente la Constitución del 80, ya que está muy de moda hoy en día hablar de ella, es el concepto del bien común lo que permitió el avance y el crecimiento del Estado del 10% que lo dejó Pinochet al casi 30% que tenemos hoy. Entonces, ellos ya tienen ahí un pequeño incentivo a desconfiar de esta visión del bien común, o al menos de querer precisarlo, y por lo tanto hay ahí espacio a la conversación.
Por otro lado, se critica mucho a los gremialistas por su política de despolitización de los cuerpos intermedios. Y la verdad, yo encuentro que esa es una discusión un poco vacía, ¿ya? Porque la posición de que los cuerpos intermedios sean apolíticos, si bien es cierto, no se da finalmente en la práctica hoy en día en Chile. La moral detrás de ella, los principios que están detrás, a mí me parece son correctos, ¿ya? Faltó ahí, eso sí, vigilancia y denuncia, a mi parecer. O sea, que se tomaran estos cuerpos intermedios por parte de grupos de izquierda no hace que esté bien tratar de tomarlo uno para hacer lo mismo que hacen ellos. Eso es lo que voy, ¿ya? Lo que están haciendo ellos está mal y debería haber sido apropiadamente contenido, en vez de estar ahora criticando que era el concepto detrás de esta despolitización, de esta situación, de la fuente del problema. Pero de todas maneras no me parece que es un tema fundamentalmente relevante desde el punto de vista de poder generar una alianza con ellos, ¿ya? Porque el principio que está detrás de esta idea, a mi parecer, es moralmente correcto. Después, otro punto interesante es que el mismo Jaime Guzmán estaba comenzando este principio de alianza. Él, durante el gobierno militar y posteriormente, cada vez se fue haciendo más económicamente liberal. Siempre fue reticente al Estado, pero se fue alejando de su core más conservador y siempre fue acercándose más al liberalismo libertario. De hecho, fue criticado por otros conservadores de la época como vendido por eventualmente aliarse con los Chicago Boys y promover las ideas del libre mercado. Y bueno, esto es evidente considerando que se acerca a Friedrich Hayek, incluso lo entrevista. Él parte como un conservador de tomo y lomo y cada vez se va acercando más al libertarismo. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué hubiese pasado si no hubiese sido asesinado? ¿No? Quizás esta alianza hoy en día ya existiría. Quizás sería Jaime Guzmán uno de los principales promovedores del libertarismo. No podemos saberlo, solo podemos preguntarnos. Y bueno, lo último que quería comentar es que además el gremialista no le va a dar el debate, ¿ya? Ellos son aristotélicos, por lo tanto, ellos sí creen en la razón, ¿ya? Y por lo tanto, si es que nuestras ideas son mejores y ellos están equivocados, ellos están dispuestos a escucharnos y debatir, ¿ya? Y por lo tanto, si queremos eventualmente avanzar y queremos generar alguna vez esta alianza, en realidad lo que tenemos que hacer es dejar de criticar desde un punto de vista, a mi parecer, sesgado, ¿ya? Acercarnos a ellos, exponer nuestras ideas y contrarrestarlas con las suyas. Y si es que nuestras ideas son mejores, vamos a ganarle. Y ellos son capaces de entender y reconocer sus errores. Y aquí la pregunta, ¿nos vamos a atrever a hacer eso? Y bueno, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Yo soy un promovedor de la alianza entre libertarios y conservadores, como podrán ver. Creo que nuestras diferencias no son muy grandes, ¿ya? Hay un contexto histórico y además hay antecedentes de alianzas de esta naturaleza que han ocurrido y creo que es un buen paso para que si queremos que estas ideas que nosotros promovemos en algún momento lleguen a ser efectivamente parte de la realidad, porque la verdad las ideas están muy bien, son muy interesantes, podemos dedicarnos a pensar, pero si no las hacemos realidad no sirven para mucho, ¿no? Y yo creo que este es un camino que eventualmente puede lograr que nuestras ideas avancen con una alianza estratégica con gente que es buena, ¿ya? Y que están dispuestos a escucharnos. Ese es mi mensaje con el que quiero cerrar esta presentación. Excelente, Luciano. Qué gran presentación. Dejé anotado ahí lo de la post-anarquía, igual para ir revisándolo más tarde. Felicitarte por esta tremenda presentación, Luciano. Como ya sabrán ahí, tenemos igual unos comentarios. Luciano, no sé si te gustaría responder ahí. Los voy a ir pasando en pantalla. ¿Cómo? Veamos algunos. Veamos aquí, hay un puro comentario de Juan Harms Silva,
que pregunta de cuándo sería legítimo remover personas. Bueno, si tú estás en una comunidad pequeña, ya que tiene reglas claras y de asociación voluntaria, si tú tienes una persona que no desea seguir las reglas de la comunidad, tú estás en todo tu derecho como comunidad a esa persona expulsarla. Eso es lo que promueve Cancelman Jope. O sea, que no confundir con mucha gente menciona que se refiere a tirar gente por helicóptero y cosas así. Eso es una caricatura. Bueno, justamente me acuerdo como anécdota, una vez estaba discutiendo esto con mi polola y me decía, ¿pero qué hay que hacer todas esas personas? Bueno, y le decía, vamos, que se vayan al bosque. Sí, no, pero oye, estamos hablando en un contexto donde tu comunidad no es lo único que existe. O sea, esa persona que no la queremos acá va a tener que buscarse otro lugar donde estar. Esa es la idea detrás, que la gente se asocie en base a sus valores y que esté dispuesto a aceptar las reglas que tiene cada comunidad. Esa es la idea que está detrás. Así es. Bueno, me parece que no hay más preguntas ni comentarios, Luciano. Nuevamente agradecerte por tremenda presentación del día de hoy, nuestra segunda presentación. Así que bueno, ir cerrando un poco esta tercera jornada y recordarle a las personas que están viendo este live que mañana sábado estaremos con la cuarta jornada. Igual van a haber 3 presentaciones desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Vamos a estar hablando sobre, bueno, comentando los expositores, salud en perspectiva de la perspectiva libertaria, sobre la abolición de la policía y sobre las soluciones libertarias para la salud. Así que ahí van a estar 3 expositores distintos, Rafa, Emma y Matías, correspondiente a cada uno de los que nombré. Así que bueno, ir cerrando un poco esta tercera jornada, agradecer a la gente que ha estado pendiente en el chat, que ha estado viendo este Congreso Internacional, hay que recordar, y bueno, el espacio que ha entregado aquí el canal del Partido Libertario y el Voluntarismo Libertario. Así que sin nada más que agregar, Luciano, a Juanpe que estuvo en la primera presentación, muchísimas gracias, y a todas las personas que están acompañando esta noche. Así que muchísimas gracias, Luciano, nos estamos ojalá viendo pronto. Ok, gracias Juan. O sea, gracias, nos vemos. Nos vemos a todos. Recuerden, mañana la cuarta jornada, día sábado, desde las 7 de la tarde, hora chilena. Así que hasta pronto, muchísimas gracias. Chao.